¿Y si el verdadero pecado fue hacernos creer que somos culpables desde que nacemos? ¿Y si la piedra angular de muchas religiones no fuera la redención, sino la culpa sistemática? Una culpa heredada, arraigada, fabricada para mantenernos sometidos a un sistema de creencias que solo funciona si tú, desde tu nacimiento, aceptas que estás roto. La noción de pecado original no aparece explícitamente en los primeros textos del Antiguo Testamento. No se menciona en el Génesis que Adán y Eva transmitieran su falta a sus hijos como una condena inevitable. Esta idea fue desarrollada siglos después, codificada por San Agustín en el siglo IV, e institucionalizada por la Iglesia. Agustín afirmaba que todos heredamos la culpa del primer pecado, no solo sus consecuencias. Desde ese momento, cada recién nacido, incluso sin haber respirado, carga con una deuda espiritual. ¿Qué clase de justicia divina castiga a un alma antes de cometer su primer error? ¿Qué sistema considera culpable a quien ni siquiera ha tenido oportunidad de elegir? Esto no es redención, es programación. Es un modelo que necesita que te sientas indigno, insuficiente, necesitado de intermediarios. Porque si naces limpio, si no debes nada, si eres libre, entonces no necesitas sacerdotes, ni dogmas, ni redentores. Pero si naces sucio, si estás condenado, entonces buscas desesperadamente el perdón, la guía, la institución que se proclama capaz de limpiar tu alma. Ahí empieza el ciclo: pecado, confesión, arrepentimiento, sacrificio. Repetir. Desde pequeños nos enseñan que hay cosas que disgustan a Dios. Que un pensamiento, una palabra, un deseo, pueden condenarte. Incluso antes de tener conciencia plena de ti mismo. No toques, no digas eso es impuro, eso es sucio. Y el niño aprende que hay algo intrínsecamente mal en su naturaleza. Se vuelve vigilante de sus propios impulsos. Se avergüenza de lo que siente. Y luego, como adulto, reproduce el ciclo con sus hijos, perpetuando una estructura invisible pero férrea. Es la maquinaria de la culpa. No como resultado de acciones destructivas reales, sino como sistema universal de control emocional. Funciona como una deuda perpetua. Y lo más oscuro es que es una deuda impagable. Nada que hagas te hace del todo digno, siempre te falta fe, entrega, obediencia. Siempre puedes rezar más, donar más, someterte más. Veamos la estructura básica: te hacen sentir roto, te ofrecen una cura, te atan al templo que la administra. Así funciona la adicción a la salvación. Un adicto no puede dejar la sustancia porque teme lo que vendrá si lo hace. Así también, el creyente teme la condena eterna si se atreve a vivir sin la bendición ritual. Pero, ¿qué pasa si te rebelas? Si te preguntas, ¿y si yo no estoy roto? ¿Y si el pecado original es una metáfora, o peor, una herramienta de manipulación? ¿Y si no necesito ser salvado, porque nunca estuve condenado? El miedo entra en escena. Miedo al infierno, miedo al abandono de lo divino, miedo a estar equivocado. Y ahí entra la segunda capa, el castigo eterno. Porque no basta con convencerte de que estás dañado. También deben convencerte de que, si no haces algo para remediarlo, serás torturado eternamente. El infierno es la amenaza más eficaz jamás inventada. No tiene fecha de expiración, no ofrece apelaciones, no tiene testigos. Su única fuente es la autoridad del texto sagrado y quienes lo interpretan. Así, el infierno se convierte en un chantaje emocional. Haz esto, cree esto, siente esto, o sufrirás para siempre. Y ese miedo cala hondo. Incluso en los que ya no creen del todo. Incluso en los que han leído, cuestionado, despertado. Porque la culpa religiosa no desaparece fácilmente. Está tatuada en las emociones. Aparece como un susurro en momentos de dolor, de duda, de soledad. Te hace preguntarte si acaso no cometiste un error al soltar esa fe que prometía consuelo. Pero ese consuelo era condicional. Era un premio tras la sumisión, no una celebración de tu existencia libre. Y lo más perturbador es cómo se ha exportado este modelo a otras religiones y culturas. En el Islam, por ejemplo, el concepto de fitra afirma que el ser humano nace puro, pero luego el entorno lo desvía. Aún así, también se carga con la amenaza del juicio, del castigo, de la condena. En el judaísmo, aunque no existe el pecado original como dogma, sí hay una constante vigilancia moral, una necesidad de cumplir con los 613 preceptos para agradar a Dios. En otras religiones, la culpa se instala a través de los conceptos de karma, impureza, deshonra. En el hinduismo, acciones de vidas pasadas determinan tu nacimiento, tu estatus, tu destino. Incluso si no recuerdas nada, ya debes algo. En religiones tribales, los tabúes funcionan como trampas invisibles. Romper uno, aunque sea sin saberlo, puede traer desgracia a la comunidad. La culpa es transversal. No es patrimonio del cristianismo. Pero en él, alcanzó su máxima sofisticación teológica. Porque allí se transformó en herencia biológica. No solo haces cosas malas. Eres malo. Eres pecador por naturaleza. Tu cuerpo es una fuente de tentación. Tus pensamientos son potenciales traiciones. Tu sexualidad debe ser vigilada. Tu deseo, contenido. Tu libertad, canalizada hacia la obediencia. La psicología moderna ha comenzado a desentrañar las consecuencias de este modelo. Trastornos de ansiedad, culpa crónica, incapacidad para establecer límites, necesidad patológica de aprobación.
Todo eso puede tener raíz en una educación basada en la culpa religiosa. No se trata de culpar a los padres o maestros. Ellos también fueron formados así. Se trata de romper la cadena. Algunas corrientes filosóficas han propuesto alternativas. El existencialismo, por ejemplo, niega la culpa impuesta. Afirma que somos responsables de nuestras elecciones, sí, pero no culpables por existir. Que la angustia viene de la libertad, no del pecado. Que no hay redención externa, sino autenticidad interna. El budismo, en sus versiones más filosóficas, habla de ignorancia, no de culpa. Y ofrece el despertar, no la condena. Incluso dentro del cristianismo hay voces disidentes. Teólogos que reinterpretan el pecado original como un símbolo de la conciencia humana. Que ve la crucifixión no como un sacrificio exigido por un Dios airado, sino como un gesto de amor radical que invita a liberarnos del miedo. Pero estas voces son minoritarias. El discurso dominante sigue siendo: naciste mal, arrepiéntete, entrégate. Pero, ¿y si la espiritualidad no tiene nada que ver con culpa? ¿Y si es una celebración de la existencia, una conexión con lo sagrado que no te exige arrodillarte sino caminar con dignidad? ¿Y si la verdadera fe no pide sacrificios, sino autenticidad? La culpa es útil para los poderosos. Un pueblo que se siente indigno no exige justicia. Un individuo que cree que merece castigo no se rebela contra el abuso. Una mujer que se siente impura no se atreve a gozar. Un joven que teme a su deseo no se atreve a amar sin miedo. La culpa domestica. La culpa paraliza. La culpa encadena. Pero puede romperse. Con conocimiento. Con cuestionamiento. Con valentía. Releer los textos. Reexaminar las creencias. Revisar la historia. Porque muchas de las doctrinas que hoy parecen inamovibles fueron creadas por concilios, por hombres con poder, por estructuras que buscaban control. No hay dogma que no pueda ser desmontado si uno se atreve a mirar más allá del miedo. Y entonces, algo cambia. Dejas de sentirte sucio. Dejas de buscar redención. Empiezas a vivir con otra energía. No desde la deuda, sino desde la gratitud. No desde la vergüenza, sino desde la conciencia. No desde la sumisión, sino desde el respeto mutuo. No necesitamos un salvador. Solo necesitamos recordar que nunca estuvimos perdidos. El verdadero pecado fue hacernos olvidar que ya éramos dignos. Y el despertar espiritual no llega cuando te arrodillas pidiendo perdón. Llega cuando te levantas sabiendo que no tienes nada que expiar. El infierno no está después de la muerte, está en vivir con la constante sensación de ser culpable de existir. Y el paraíso no es una promesa futura, sino la posibilidad de amarte, sin condiciones, aquí y ahora. La fe auténtica no te hace sentir pequeño. Te invita a mirar de frente al misterio, sin temerlo, sin negarte. Porque no se trata de merecer el amor, sino de reconocer que ya habitas dentro de él. El alma humana no necesita cadenas sagradas. Necesita alas. Y el vuelo comienza cuando sueltas la culpa que nunca fue tuya. Entonces, cuando alguien te diga que naciste en pecado, míralo con compasión. Porque esa persona aún no ha descubierto que también nació libre.